Muy buenas tardes, Radio Escuchas. Espero se encuentren muy bien. Me da mucho gusto que nos puedan seguir escuchando el día de hoy, día 27 de marzo, lunes. Y déjenme decirles que hoy en Sacramento del Matrimonio tenemos un tema muy controversial, muy interesante, que yo creo que muchos fieles católicos y, por qué no, demás personas podrán estar interesados en este tema, que es fundamentos bíblicos y patrísticos por los que no se permite el divorcio. Creo sinceramente que hoy en día este tema llama mucho la atención y el día de hoy nos vamos a tomar unos minutitos para explicar qué dice la Biblia, qué dice el sacerdote Bruno Oñiveni acerca de el matrimonio en las Sagradas Escrituras. Y pues empezamos. Quisiera empezar con Génesis 2, donde todo empezó, donde Dios se dio cuenta de la soledad del primer hombre, de que necesitaba una ayuda semejante, y ahí es donde nace el hombre y la mujer. Hay una unidad ahí, y hay que recordar que en el libro del Génesis, cuando Dios termina la obra de la creación y hace su obra maestra, culmina en el hombre y la mujer. Aquí creo que tenemos que entender la exclusión de la poligamia y el divorcio. Hombre y mujer fueron hechos para estar unidos, y esta unidad prohíbe el divorcio y es indisoluble, o sea, el matrimonio es indisoluble. Entonces, los efectos del pecado en el matrimonio, quieran o no, hacen que haya una perversión y que se pierda el sentido de lo que para Dios en sí era el matrimonio, ¿no? Se pierde el fin del matrimonio y por eso hay tantas desviaciones sexuales y tanta dureza de corazón en nuestros padres. Entonces, creo yo que los antiguos patriarcas creían que era lícito el divorcio, gracias a que pues fue fruto de la dureza de su corazón. No entendían realmente el por qué los mandamientos y las leyes. Entonces, mientras fueron saliendo circunstancias, pues ellos empezaron a hacer leyes creyendo lo que era mejor para su pueblo, ¿no? Y por eso empezaron a permitir el divorcio. Y si una mujer se encontraba engañando al esposo, pues era repudiada y apedrada hasta que moría. Pero para los patriarcas en sí, para los hombres, no había tanto castigo, porque pues ellos decían que no era la concupiscencia la que hacía que ellos tuvieran muchas mujeres, sino ellos decían que no se dejaban llevar por sus pasiones. Sin embargo, pues ellos creían que el tener descendencia era lo que era lo mejor, ¿no? Era para alimentar la parte espiritual. Entonces ellos no lo veían mal. Así que era el deber y no la concupiscencia el que guiaba a los padres antiguos para vincularse a varias mujeres, ¿no? Entonces, ya después pasó el tiempo y el divorcio en el Antiguo Testamento pues era severamente castigado, o sea, el adulterio era severamente castigado, y el divorcio pues habían ciertas restricciones, habían limitaciones. Entonces la poligamia al principio era permitida, pero mientras fue pasando el tiempo se va imponiendo la monogamia y le encuentran un sentido más trascendente, ¿no? Entonces ahí la poligamia empieza a ser duramente condenada, porque pues hay que realmente pensar que ni con el divorcio legalizado puede quebrantarse aquella alianza nupcial, puesto que aún separados el uno del otro, pues ambos siguen siendo cónyuges. O sea, no porque ya un papel te diga que ya estás divorciado, pues en sí, pues el vínculo matrimonial sigue ahí, porque fue bendición de Dios desde el principio. Entonces, justamente por eso fue como, o sea, la monogamia fue más aceptada y la poligamia pues duramente castigada, ¿no? Entonces, creo que lo que tenemos que entender de todo esto es que hay que remontarnos al principio, al corazón, al fin último de lo que Dios pensó para nosotros acerca del matrimonio. Eso es lo que hace Jesús. Jesús
viniendo al mundo se remonta al principio, al proyecto original de Dios sobre las cosas y las personas, y coincide que el anhelo humano es la eternidad en el amor. Entonces, ante las cuestiones más profundamente humanas, Jesús se remonta no a los preceptos más o menos miopes o a las modas, sino que desde el principio explica por qué la indisolubilidad del matrimonio. Él dice que según este proyecto el hombre está hecho para la mujer y viceversa, y esto excluye el divorcio. El divorcio contradice el matrimonio y coloca a los divorciados en situación de adulterio. Ya que la indisolubilidad del matrimonio parece ser una aportación cristiana lentamente madurada en la historia por la elevación del mismo sacramento y a gozar de la fuerza de gracia. La verdad es que la ceguera espiritual hace que el hombre se olvide de su destino, pero gracias a Dios Jesús vino a recordar la vocación excelsa del hombre. Entonces, quiero basarme un poco en el libro de Bruno Gimeni, que se llama El matrimonio en las Sagradas Escrituras, y ahí explica muy bien todo esto porque él examina en un apartado que se llama Halakha, el matrimonio como lo ve Jesús, ¿no? Él dice que divorciándose un hombre rompía cualquier obligación que su mujer tuviera con él, permitiéndole volverse a casar. Pero es precisamente esto, el ulterior matrimonio, lo que Jesús consideraba un adulterio. Para él, el divorcio no rompe el vínculo matrimonial y no libera a la mujer de la pertenencia exclusiva a su marido. Un hombre puede redactar tantas actas de divorcio como quiera, pero su mujer seguirá siendo su mujer. Entonces es lo que les decía. No porque haya un vínculo jurídico ya roto, significa que ya no hay un vínculo matrimonial. Pues claro que lo hay. Entonces, algo que me llama mucho la atención es que el fundamento del matrimonio lo podemos encontrar en Marcos 10, donde dice que los fariseos se acercaban a él y le preguntaron que por qué entonces Moisés permitió tener acta de divorcio. Entonces Jesús muy sabiamente dice: teniendo en cuenta la dureza de su corazón, escribió para ustedes este precepto. Pero desde el comienzo de la creación, Él los hizo hembra y varón. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos serán una sola carne. De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Entonces, ahí encontramos que lo que Dios quiere decir, en específicamente Jesús, es que ningún motivo es válido para divorciarse. El hombre y la mujer son uno solo. No es posible separarlos, porque es como si una carne la despedazara, o sea, la separaras, y pues no, o sea, eso no es el fin. Entonces, Cristo, con lo que transmitió con su testimonio y con su palabra, gracias a su buena pedagogía basada en el amor, dio a entender que la monogamia es lo que verdaderamente dará felicidad al ser humano. Así que Jesús no expone su doctrina personal sobre el divorcio, sino que se refiere a cuál es la voluntad de Dios. O sea, es una enseñanza normativa que trasciende y da sentido a lo que Él siempre quiso decirnos. Entonces, yo creo que hay que entender que la clave está en los profetas. La pedagogía gradual que se da a través de los profetas es que ellos enseñan el amor y el respeto del hombre y la mujer, así como la tendencia a la monogamia. La indisolubilidad del matrimonio aparece como un misterio divino, porque solo en la revelación se permite comprender toda la grandeza del matrimonio. Les repito, ya no son dos sino uno, somos signos visibles de todo el amor que Cristo le tiene a la iglesia. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza de la mujer, y son uno solo, se complementa, hay una complementación. Por eso Dios no le agrada el divorcio. Dios nos hizo para una sola persona, y hay que luchar y luchar y luchar, así como Él también se entregó a nosotros completamente. Así los esposos se deben de entregar completamente. Entonces, recordemos esto, y ya para finalizar les dejaré un pedacito de una canción para que se vayan a sus casas tranquilos y mediten de esto, porque creo que necesitamos realmente pensar en la trascendencia de lo que significa el sacramento del matrimonio.